Es una nación muy bendecida, primeramente de parte de nuestro Dios como creador, que es una nación en la cual ha sido bendecida en muchas áreas. Nuestra patria Colombia es uno de los países más completos a nivel mundial en cuanto a su diversidad, en cuanto a la flora, la fauna, como la Puerta de las Américas es conocida. Nuestra patria Colombia es una de las naciones que cuenta con los 4 climas, en el cual se ven los diferentes climas. Y es una nación, de pronto, yo soy Samaria. Y una de las cosas que de pronto mi esposo dice, hay muchos, me incluyo yo como samario, y no conocemos la ciudad perdida. Muchos no conocen la Quinta de San Pedro, muchos no conocen de pronto o no han podido ir y conocer otras ciudades que pertenecen a nuestra Colombia. Pero nuestra Colombia cuenta con muchos paisajes, parte de la Gran Amazonas. También cuenta con algo muy espectacular que es el Mar de Cristal. Es uno de los de prontos deseos para yo conocer. Y allí se encuentra también explotación de minería, esmeraldas, petróleo. Y nosotros como ciudadanos, no sé si usted está allí, que sea ciudadano de Colombia, sea extranjero, pero yo creo que muchos los extranjeros conocen más a nuestra propia Colombia que nosotros mismos. Y es una de las cosas que el domingo el Señor nos paseaba, de ver de que en la ciudad de Bogotá es una ciudad muy turística y es una ciudad en la cual, como capital, es el centro para poder hacer exportaciones. Conocemos también a Medellín, que es una ciudad de moda. Conocemos la Sierra Nevada de acá de Santa Marta, el pico allí en La Guajira. Son cosas muy hermosas y preciosas que dan valor a nuestra nación, a nuestra patria Colombia. Pero ¿qué podemos decir de Cartagena? La ciudad heroica, el castillo, pero fuera de allí, a unos metros de Cartagena, podemos ver pobreza. En nuestra misma patria, Chocó es una ciudad donde se ve mucha pobreza. No vamos muy lejos, aquí mismo en La Guajira, por la mala administración, hay desnutrición, hay pobreza, hay hambre. También estamos viviendo en un tiempo que se dice de paz, pero fue sufrida por grupos al margen de la ley. Pero ¿qué se puede decir de nosotros colombianos? ¿Qué hemos hecho por nuestra propia nación, como conciudadanos que somos, como aquellos que realmente podemos demostrar que amamos una nación? ¿A qué me refiero en esta hora? Yo te quiero llevar a una pequeña reflexión, si eres colombiano o no eres colombiano, pero de tu nación. ¿Qué tanto conoces tú de tu nación? ¿Qué tanto has podido conocer de tu nación? ¿O cuáles son tus expectativas para conocer tu nación? ¿O pelear por ello? ¿O hacer algo por tu propia nación? Tenemos la historia de Nelson Mandela, un hombre que lo llevó a ser tan reconocido, que lo llevó a ser un hombre, se puede decir, héroe. Un sufrimiento lo llevó, un problema, una preocupación, una necesidad lo llevó a defender
Primero, su raza. ¿Qué podemos hablar de aquel científico que siendo negro, científico cirujano, que logró separar unas siameses? Estas historias nosotros las hemos visto muchos. Ustedes que escudriña Google, YouTube, todas estas cosas puede darse cuenta. Allí hay programas, historias, películas de estos hombres. Pero el trasfondo de ellos, de pronto tú dices, ellos hicieron algo que los motivó. Y allí es donde Dios nos quiere llevar en esta hora a una reflexión de nuestra propia vida, de nuestros propios pensamientos y deseos que tenemos como personas, primeramente. Estos hombres no lo limitó la pobreza. Estos hombres no lo limitó un apellido, una posición, no los limitó. Y una de las cosas que de pronto a nosotros nos limita es eso, porque no tenemos dinero, porque no tenemos un estatus o porque no tenemos un apellido que nos pueda ayudar a hacer y lograr cosas, metas, proyectos. Y muchos de nosotros nos sentimos o estamos frustrados de muchas metas, propósitos, deseos que han venido a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros pensamientos, pero han quedado allí. Quedaron allí porque nos limitamos. Nos limitamos y no pudimos ir más allá. No nos atrevimos, no nos esforzamos a ir más allá. Algo que yo le comentaba al pueblo y les hacía reflexionar acerca de esto, es que ¿quién es Carlos Vive? ¿De dónde salió Carlos Vive? ¿A dónde está ahora Carlos Vive? ¿A dónde vive? ¿Cuál es su posición? ¿Qué podemos decir del pibe Valderrama? De nuestra ciudad podemos hablar, donde han salido hombres y mujeres famosos como Shakira. ¿Y qué podemos decir? Pero ¿qué fue lo que los llevó hasta allí? Una motivación. Una motivación en el cual se ha venido hablando de la autoridad de Dios. Y no es una casualidad que usted en esta hora esté escuchando la palabra y de pronto no ha escuchado un versículo, una reflexión de la palabra. Pero Dios, nuestro Padre, creador del universo, creador de la creación y creador de nuestras propias vidas. Dios que hizo al hombre con sus propias manos, lo creó. Del polvo de la tierra lo creó. No lo hizo como cuando le ordenó a las aguas que se descubriesen y fuese llamada aguas, y lo que se descubrió que fue en seco tierra. No fue una palabra que salió para que el hombre se formara. Dios mismo lo creó con sus propias manos. Y una de las cosas que desconocemos o no hemos podido como descubrir, el gran amor de Dios para con su creación, para con su humanidad. Una de las palabras que dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que sea salvo. En Juan 1:12 dice que todo aquel que cree y lo recibe, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Empecé hablando de nuestra nación, de nuestra patria, de nuestra ciudad, de nuestro
logros, triunfos que se han venido logrando desde el descubrimiento de América, de Santa Marta. Pero aún muchos extranjeros se han apoderado. Han venido, han invertido, han visto la riqueza y han invertido y han logrado muchas cosas. ¿Y cuál es la diferencia de aquel hombre contigo? De Carlos Vive contigo, del Pibe Valderrama contigo, que me estás escuchando en esta hora. ¿Cuál es la diferencia? Un nombre, un apellido, una posición, un estatus económico, social, un color. Ninguno. Ninguno. Porque recordemos la parábola de los talentos. De pronto usted no haya pasado por allí, pero quiero decirle que hubo un hombre, un dueño de una finca, de una hacienda, y llamó a 3 trabajadores. A uno le dio 5 talentos, a otro le entregó 2 y a uno le entregó 1. Y le dijo que cuando él volviera, que él iba a hacer un largo viaje y que él iba a volver. Pasado el tiempo, este capataz, dueño, patrón, vino a tomar cuenta y llamó a los trabajadores. Y llamó al que le dio 5 talentos y le preguntó, ¿qué hiciste con esos 5 talentos? Y él le dijo, aquí tienes tus 5 talentos y yo te traigo 5 más. Aquel que le entregó 2 también le dijo, ¿qué hiciste con los talentos que yo te entregué? Le dijo, aquí tienes 2 y aquí te entrego 2 más. Pero ¿qué pasó con aquel que le entregó un talento? Aquel que le entregó un talento le dijo, Señor, típico del ser humano, excusarse. Yo sé que tú eres un hombre de temor. Sé que hay que temerte. Y yo tuve miedo. Y yo lo que hice, no quise perder el talento, lo enterré. Y aquí tienes, porque no pude hacer más nada. ¿Cuál era la diferencia de estos 3 hombres? No era por la cantidad, sino que cada ser humano tiene una capacidad para desarrollar un don, un ministerio, un talento que Dios le ha entregado en sus manos y que poco a poco uno va descubriendo. Quiero hablarte de mi vida personal. Soy esposa del pastor Antonio Rada, como les dije al principio. Tengo 3 hermosos hijos. Estamos congregando, pastoreando una congregación. Y a mis 41 años de edad, tomé la decisión de estudiar. Y fue un poco como con inseguridad, con temor. Ingresé a CETECO y empecé a estudiar. Y empecé a sentirme como incómoda porque la mayoría de mis compañeros son jóvenes. Aún unos son menores de edad. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo decía, Señor, yo puedo, yo sé que yo puedo. Y fue pasando el tiempo y muchos que me conocen saben que no miento y me he podido destacar dentro del curso. Soy una persona que comparto con todos, pero he podido destacarme en cuanto académicamente. He logrado ya hacer mis prácticas gracias a una empresa que se llama Ingetronic. Y estoy a punto de graduarme. Y no solamente me quedé ahí, sino que en medio de las prácticas
pude descubrir que en mí, como me decía mi patrona, mi jefe inmediata, señora Ingrid, usted se equivocó de profesión, usted no hubiese estudiado auxiliar contable, usted hubiese estudiado diseño gráfico, porque esto me ha ayudado a desarrollar otras áreas de mi vida, que las tenía allí ocultas, que ni yo sabía que las tenía. Pero desde el momento que yo nací, Dios me las dio. Y eso le ha pasado a muchos hombres y a muchas mujeres que han podido esforzarse y descubrir. Nosotros tenemos un cerebro que nunca se va a limitar si nosotros lo ponemos en función. Quiero dejar de hablar de cosas terrenales y ahora te voy a hablar de tu Dios, de tu Creador. Como te decía, de que en Juan nos habla de que el cree que recibe a Jesucristo le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo soy un hijo de Dios, mi ciudadanía es celestial. Y la Biblia tiene tantas, pero tantas promesas que son para ti, son para mí, son para su pueblo, para todo aquel que cree. Pero ¿qué pasa con el reino de los cielos? ¿Qué sucede con el reino de los cielos? Si muchos de nosotros vivimos como está Chocó, como está La Guajira, con una nación tan preciosa, tan bella, tan bendecida, con tantos descubrimientos, con tantas hazañas, pero vivimos pobres. Lo que pasa es que nos hemos limitado a un nombre, a un estatus. Nos hemos limitado a una situación económica. Y no podemos ver más allá de un reino que nos pertenece, que somos ciudadanos de las riquezas en gloria y que somos coherederos juntamente con Cristo, pero vivimos pobres dentro del Evangelio y predicamos el Evangelio, enseñamos la palabra. De pronto no hacemos cosas que hacíamos antes, como beber, como bailar, como fornicar, como adulterar, robar, matar. No sé de a dónde te sacó Jehová Dios. Y pagamos un precio por resistirnos y ser libres de todo eso. Pero ¿de qué nos ha servido si no estamos disfrutando del reino de los cielos? Si no estamos disfrutando de todas las riquezas que tiene nuestro Dios para su pueblo, para sus escogidos, para sus llamados. Y una de las cosas que quiero enfatizarte es que muchas veces nosotros nos limitamos o nos resignamos de ser evangélicos. Vamos a la iglesia, venimos, no pecamos de cierta forma, pero no somos felices. Vivimos de regalía. ¿Cómo así, pastora? Muchos aquí en Colombia se sustentan por las ayudas que da el gobierno. De pronto, usted no se inscribió, no buscó la forma y de pronto salió favorecida de estas ayudas o porque ha sido desplazado. Y con eso se está sustentando, con ese su apoyo. Pero esa no es la idea. Muchos vivimos de la oración de un pastor, de la oración de un grupo de líderes. Muchos vivimos de un ayuno de vez en cuando, de una vez al año, si acaso al mes. Nos conformamos de ir un día a la semana a congregarnos. Los domingos, porque el afán, los quehaceres, las obligaciones, las responsabilidades, sí, son prioritarias y hay que hacerlas.
Pero si ponemos en un balance, si tú te congregas o yo me congregaría 2 veces a la semana, 2 horas son 4 horas. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. ¿Y cuántas horas tiene una semana? Ponlo en balance. Réstale 4 horas sin Dios, 4 horas sin lectura, 4 horas sin buscar su rostro, 4 horas sin estar en el reino de los cielos, sin evangelizar a una persona. Pero nos ponemos bravos cuando nos pasa algo, cuando nos sucede algo, cuando llega una calamidad, cuando hay una prueba, cuando llega una enfermedad, una dificultad o hay una necesidad con Dios. ¿Y qué es lo que contrarresta? Y sabes, quiero decirte algo muy precioso que he podido encontrar en los libros de los Salmos, que es muy conocido por todos nosotros, y es en el Salmo 100. Quiero que escuches atentamente la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 100. En el versículo 3 que dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En todo momento hay que reconocer que Jehová es Dios. En todo tiempo hay que reconocer que Jehová es Dios, dueño del universo, creador de todas las cosas, y que tiene el control como soberano que es, porque fuera de Él no hay otro Dios. Fuera de Él no hay salvación. El de que usted y yo seamos hijos de Dios no nos garantiza solamente de que yo pueda disfrutar del reino de los cielos. ¿Sabe qué es lo que me garantiza el creer esta palabra? Porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Pero la palabra yo la invalido cuando no la creo. Yo invalido la palabra de Dios cuando yo no la creo. La palabra de Dios no tiene autoridad para echar fuera un demonio cuando yo no la creo. Si yo no creo a esta palabra, no hay autoridad sobre mí para yo ejercer. Somos coherederos juntamente con Cristo del reino de los cielos, de las riquezas en gloria. Aún el Señor nos dice en su palabra que nosotros nos merecemos por causa de Cristo las cosas aquí en la tierra. Y lo que tenemos que sacar de nuestra mente, de nuestros pensamientos, es que aunque nosotros vivamos aquí en la tierra, aquí en Santa Marta, aquí en Colombia o donde tú te encuentres en estos momentos, tu ciudadanía es celestial, como los embajadores. El embajador de Estados Unidos, de Venezuela, de otro país, aquí en Colombia no vive como un mendigo. El embajador de otro país, aquí en Colombia, no vive como un mendigo. Tiene todo su servicio. Pero porque él logró con mérito ser embajador de su país y representarlo en una tierra extranjera. Hay que hacer uso de la palabra de Dios. Hay que creerle a la autoridad que nos es entregada y delegada al pueblo de Dios. A usted que me está escuchando en esta hora. Y una de las cosas es que quiero decirte de parte de Dios, es que en medio de la necesidad es que tenemos que reconocer que Jehová es Dios. En medio de una tristeza, de un dolor, de un problema, de una angustia, hay que reconocer que Jehová es Dios. Y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No podemos añadir un codo a nuestra estatura. Por más que usted llore, por más, no podemos añadir. Termina diciendo este versículo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué oveja? ¿Qué oveja que esté en un prado
no pueda saciar su hambre o su sed si está en un prado. La palabra nos enseña que la oveja escucha la voz de su pastor y le sigue. Pero nosotros escuchamos más las situaciones. Nosotros escuchamos más que esto está duro. Nosotros escuchamos más que no hay plata, que no hay oportunidad, que no hay oportunidades para seguir o sacar adelante un proyecto. Pero no escuchamos la voz de la palabra de nuestro Dios, de nuestro pastor, si somos oveja. La oveja no se preocupa qué de comer o qué de beber. Solamente le sigue la voz del pastor. Cuando los saca a la pradera, cuando los saca a los montes, a los valles, y otra vez los recoge. Qué bueno es que nosotros validemos o le demos valor a la autoridad que Dios nos ha entregado a nosotros como hijos de Dios, como embajadores de Cristo, representantes de Él aquí en la tierra. Qué hermoso sería que usted y yo empecemos a creer y a ejecutar la palabra de Dios, accionándola, porque la fe sin obra es muerta. Yo puedo tener mucha fe, pero si yo no acciono, si yo no hago algo, Dios no podrá hacer la obra que tú y yo estamos esperando. ¿Sabes? Nosotros somos los que le ponemos límite a la autoridad, a la soberanía, al poder de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que muchos nos dicen, ¿a dónde está tu Dios? ¿A dónde está el Dios que tú predicas? Porque muchas veces si estamos enfermos no nos atrevemos a orar por otra persona. No nos atrevemos a hablar de sanidad a otra persona. ¿Sabes? Si para que tú y yo confesemos o prediquemos o le digamos a otra persona que Dios sana, yo tengo que estar enferma. Yo tengo que estar enferma para decir que Dios me sanó. ¿Por qué te abates en medio de la tribulación? ¿Por qué te abates en medio de la necesidad por lo que estés pasando? ¿Por qué te abates por la angustia, por la deuda que tienes que saldar? Por ese problema que hay en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo. ¿Por qué te abates? Si ahí es donde Dios se va a glorificar. Ahí es donde Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Al contrario, nos debemos de regocijar en medio de todas estas calamidades, necesidades, problemas, porque ahí es donde tú vas a demostrar cuál es el Dios que tú predicas y cuál es el Dios que tú enseñas. Seamos embajadores de Dios aquí en la tierra, de Cristo, de su poder, de su palabra. Hagamos valer esta palabra. Recobramos nosotros la autoridad de la palabra de Dios con nuestras propias experiencias, con nuestros propios testimonios. Que nosotros podamos decirle a otro, el Dios que yo tengo te puede ayudar porque Él también me ayudó a mí. Recuerda que no es la necesidad, no es tu nombre, no es tu apellido, no es tu estrato social, no es el barrio donde tú vives, no es el lugar donde tú estás, no son tus padres. Es que tú solamente le creas a esta palabra. Crea la palabra de Dios y Dios te va a respaldar. En todo lo que tú emprendas, cuando Dios le habló a Josué, que él iba a ser prosperado en todo lo que él emprendara, hiciera, se arriesgara, se atreviera, porque Dios nunca nos va a dejar avergonzados. Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, porque cuando Él nos toma como hijo, no nos echa fuera, no nos echa fuera. Levántate. Recobra ánimo, que Dios te escogió y te llamó para cosas grandes y poderosas en Dios. No miremos las cosas que nos rodean. Mira la palabra de Dios. Empieza a darle
valora esta palabra, empieza a creer a esta palabra y vas a hacer grandes hazañas, milagros, prodigios y señales como lo hicieron los grandes hombres que está aquí escrito en esta palabra. Salomón, con todo lo que fuerte que fue y por causa de su deseo de la carne por una mujer, aún estando sin ojos, clamó a Dios. Le fue recobrada su fuerza, aunque murió, pero hizo cumplir el llamado que Dios le había hecho a él para libertar a un pueblo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Muchas veces queremos vivir nosotros y no el Evangelio, y amamos el Evangelio. Creemos en la salvación de nuestras almas, pero no estamos haciendo nada. Empecemos a valorar y a vivir en el reino de los cielos, aunque estemos aquí en la tierra. No sigamos como mendigos, no sigamos por regalía, no. Vamos a vivir como hijos de Dios que nos merecemos. Vamos a escuchar la voz de nuestro Creador, de nuestro Pastor, de nuestro Dios, de nuestro Padre. Empecemos a escuchar la voz y a seguirla, las sendas del Evangelio. Y vamos a ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. El que está enfermo es el que va al médico. El que no está enfermo no tiene necesidad de ir al médico. No te abatas, levántate. Hoy te digo que Dios está con nosotros. Hoy te digo que Dios te ama. Hoy te digo en esta hora, a través de esta hermosa palabra, esta hermosa reflexión, es que tú eres un hijo de Dios. Y eres coheredero juntamente con Cristo de todas las riquezas que hay en el reino de los cielos. Y por lo tanto tú tienes derecho de vivirlo aquí en la tierra. Si lo han hecho otros, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Vamos a seguir creyendo en el Señor. No escuchemos los problemas, las dificultades, las voces del enemigo que nos quiera distraer. Escuchemos la palabra del Señor. Quiero cerrar con algo muy precioso. Y es decirte que Cristo te ama. Es el único mediador entre Dios y los hombres para ser salvo. Recordemos de aquel hombre Nicodemo cuando le dice y le hace una pregunta: ¿cómo es que un hombre siendo viejo puede nacer nuevamente? ¿Tendrá que volver a entrar en el vientre de la mujer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu. Aunque el versículo anterior dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No es solamente aceptar a Cristo, porque vas a ver el reino de los cielos, lo vas a ver de lejos. Tan solamente lo vas a ver como cuando uno pasa por la Quinta Avenida y ve esos hermosos vestidos en esa vitrina. Nomás lo puedes ver. Pero cuando uno nace del agua y del Espíritu, dice la palabra del Señor en el versículo 5, en Juan 3, dice que podemos entrar en el reino de los cielos. Y hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que morir en la carne. Hay que dejar muchas cosas para ser verdaderamente hijos de Dios y disfrutar el reino de los cielos. Esta palabra espero que haya llegado a tu corazón y que haya llegado a tiempo para que no desmayes, para que no te limites más, para que no digas más, no puedo, para que no digas no voy a poder mandar a mis hijos a la universidad, para que no vuelvas a repetir no voy a poder recuperar mi hogar, voy a perder la casa, voy a perder el negocio. Nadie me ama, nadie me quiere. No, hay uno que sí te ama y se llama Jehová Dios, que envió a su Hijo para salvarnos y nos ha entregado al Espíritu Santo de Dios para guiarnos. Lámpara es
mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra es la autoridad de Dios aquí en la tierra. Esta hermosa palabra, yo le doy valor y autoridad cuando yo la creo y la acciono. Y esa es la reflexión y el consejo de Dios en esta hora. ¿Cuántos tiempo tenemos de ser evangélicos, creyentes? Vamos a una iglesia y seguimos como mendigos. Es tiempo de ejercer y creer a las promesas de Dios y ejecutar la autoridad que Dios nos ha dado aquí en la tierra para nosotros vivir como príncipes, como hijos de Dios, como embajadores de Cristo aquí en esta hermosa y preciosa nación que nos ha dado y nos ha permitido vivir. Hay que levantarnos y recobrar ánimos, llenarnos de valor para poder nosotros ser representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Esta palabra tiene autoridad. Esta palabra tiene poder. Esta palabra es la que nos da credibilidad como hijos de Dios. Si yo digo que soy hija del presidente y vivo en los barrios más pobres, nadie me va a creer. Pero si yo digo que soy la hija del presidente y vivo en el palacio, todo el mundo me va a creer. Recobramos y creamos la palabra de Dios que tiene poder y autoridad sobre su pueblo. Y en este tiempo Dios quiere hacer grandes cosas a través de su pueblo. Y Él no va a mandar ángeles, Él te va a usar a ti y a mí para hacer grandes cosas y proezas, maravillas. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Espero que haya llegado a tiempo esta palabra a tu vida. Te habla tu hermana en Cristo, Ingrid Montero, en el cual este es el programa Luz para mi vida. Y espero que haya sido así para seguir adelante. Gracias por esta oportunidad que nos brinda llegar hasta tu casa, hasta tu hogar, allí en la televisión, por medio del internet. Te bendigo en esta hora y voy a orar por ti en esta hora. Amado Señor, te adoramos y te bendecimos y te glorificamos. En esta hora reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres Jehová Dios, creador de los cielos y de la tierra, del universo y de toda la creación, de todo lo que existe y subsiste. Reconocemos que tú eres el Dios de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos al Espíritu Santo de Dios, que es nuestro consolador y que nos guía, nos instruye, nos enseña y nos capacita para ejercer. Dios, perdónanos por habernos limitado. Perdónanos, oh Dios, en esta hora por habernos detenido por medio del problema, de la necesidad, de la enfermedad, de cualquier calamidad que hemos enfrentado. Perdónanos, Dios. Pero hoy nos levantamos creyendo a esta palabra. Nos levantamos ahora, Dios mío, a hacer uso de esta palabra que tú nos has dado, Señor, para arrebatar el reino de los cielos, Señor, para creer a esas riquezas en gloria con que tú nos has bendecido, porque somos coherederos juntamente con Cristo, Señor amado. Hoy te damos gracias por todos los momentos vividos, Señor, por todos los momentos, Señor, que tú nos has permitido pasar, Señor, sean buenos, sean malos, Señor, que hemos podido enfrentar, pero hemos podido sobrevivir. Y en esta hora, Señor, te damos honra, te damos gloria a través de esta hermosa palabra, Dios. Nos levantamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para hacer uso, Señor, de esta autoridad que tú nos has entregado, Señor, creyendo a tu palabra, tus promesas, Señor amado. Allí donde está ese hombre, Dios, allí donde está esa mujer en esta hora, allí donde está aquella, Señor, joven, Señor, que se encuentra, Dios mío, escuchando esta palabra, que se encuentra escuchando, Dios mío, aleluya, tu palabra, Señor amado, conforme a la necesidad, Dios mío, yo ordeno, Dios, en esta hora, Dios mío, con el poder y la autoridad, Señor, que se le haga realidad, Señor, ahora, se levanta ahora en el nombre de Jesús, Dios mío, se va toda enfermedad, se va toda
toda angustia, todo aquello que atormenta los pensamientos, que atormenta la mente, Señor, en esta hora. Oh Dios mío, que tienen angustia el alma, Señor, se va ahora, Dios mío, por el poder de la palabra, Señor. Desautorizo toda maldad de los hombres que se haya levantado, Señor, con brujería, con hechicería, Dios mío, que hayan lanzado en esta hora. Se levantan, Dios mío, ahora, Dios mío, para destruir hogares. Ahora, Dios mío, se restauran esos hogares. Se restauran ahora, Dios mío, esas relaciones entre ese esposo, Dios mío, entre padres e hijos. Ahora, Dios mío, entre la familia. Se restauran esos negocios ahora en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. En esta hora, Señor, hay un pueblo, Dios. Hay un pueblo, hay una iglesia que se levanta, Dios mío, creyendo que somos herederos del reino de los cielos, Señor. Que somos, Señor, aleluya. Oh, Dios mío, tenemos esa autoridad, Señor, para vivir, Señor, del reino de los cielos. Se haga realidad en cada corazón los sueños, los proyectos, las metas, Señor, todos los propósitos que haya en los corazones conforme a tu voluntad, Dios mío. El deseo de ese joven, de esa joven, Dios mío, de ese padre de familia, Señor, de ese esposo, de esa esposa, Dios mío, de ese familiar ahora, Dios mío, se levantan esos sueños por el poder de la palabra, Señor, en esta hora. Espíritu Santo de Dios, fortalece ahora. Fortalece y levanta hombres y mujeres valientes, Señor, porque los hombres y mujeres valientes somos los que arrebatamos el reino de los cielos, somos los que podemos ver la gloria de Dios. Y en esta hora, Señor, se levanta un pueblo, Dios mío, se levanta una mujer y un hombre, Señor, creyendo, Dios mío, aleluya, que estamos viviendo en el reino de los cielos y vamos a hacer uso de esas promesas, vamos a hacer uso, Señor, de esa palabra, vamos a creer, vamos a darle camino, pie a nuestra fe, Señor. Vamos a empezar a accionarla, Dios mío, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desato la gloria de Dios conforme a la fe que has creído en esta hora. Desato tu hogar, desato tus proyectos, tus metas. Desato tus deseos, tus anhelos en Cristo Jesús. Te levantas ahora en el nombre de Jesús. Hay nuevas fuerzas en tu vida para seguir adelante con este ministerio, con ese don, talento que Dios te ha dado y te ha entregado en esta hora. En el nombre de Jesús, quiero decirte que Dios nos ama de una manera muy especial. Yo te doy gracias en esta hora por haberme permitido llegar hasta allí donde te encuentras, por haberme permitido llevar esta reflexión. Recuerda que este es tu programa Luz para mi vida, donde se predica y se alaba el nombre del Dios, del único Dios verdadero. Te habló tu sierva, tu hermana en Cristo, Ingrid Montero. Dios te bendiga, Dios te guarde. Iglesia Cristiana Jared presenta Luz para mi vida con el pastor Antonio Rada.